Hola, curiosas y curiosos de la historia. Hoy hablaremos de este señor y de este otro. Y aunque os pueda parecer que vengo a hablar de señores con bigote, en el fondo hablaremos de este otro personaje que nunca llegó a dejárselo. Tutankamón es, sin duda, el faraón más famoso de todos los tiempos, aunque su paso por el trono de Egipto fue bastante anecdótico. Para conocer su historia os recomiendo la primera parte de esta trilogía, que tenéis que ver sí o sí. Además, me ha ayudado en el guión mi gran amigo Marc Mateos, un apasionado de la cultura egipcia. Así que para no perderte ningún detalle, te recomiendo suscribirte y darle a la campanita. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Después de la época de las pirámides, los faraones del Reino Nuevo decidieron enterrarse en tumbas discretas y ocultas excavadas en las montañas occidentales de Tebas, el Valle de los Reyes, con la intención de protegerlas de los saqueos. Aún así, en 1800 ya se conocían 16 tumbas, muchas de ellas desde época grecorromana, siendo la más importante la de Ramsés VI, de la que ya os hablé en este otro vídeo, pero tras el creciente interés de Occidente por Egipto, empezaron a llegar aventureros que fueron descubriendo nuevas tumbas, llegando a 42 en 1900, y muchos, al finalizar sus trabajos, aseguraban que ya no quedaba nada más por descubrir allí, lo que era cierto hasta que llegaba el siguiente con una pala. En 1902, el siguiente en llegar con una pala fue Theodore Davis, un cazatesoros y abogado norteamericano. Pero ya volveremos a él en otro rato. De momento lo aparcamos aquí, porque antes debemos ir a Inglaterra para conocer a nuestros protagonistas de hoy. El primero, George Edward Herbert, quinto conde de Carnarvon, era un miembro de la Cámara de los Lores y tenía pasión por la velocidad hasta que en 1901 puso su bólido a 32 km por hora. Ojo al despeine, ¿eh? Y sufrió un aparatoso accidente que lo dejó semi-inválido. Lo que, no me malinterpretéis, fue una buena noticia para la historia, ya que como el clima húmedo de Inglaterra es de lo peorcito para dolencias óseas, su médico le recomendó pasar los inviernos en Egipto. Así que en 1903, Lord Carnarvon, su hija Lady Evelyn y su esposa Almina Womble pusieron rumbo a Luxor. Y allí, como el tío tenía pasta, para pasar el tiempo se dedicó a financiar excavaciones. Y tras semanas de cavar el terreno de forma un poco random, acabó encontrando la momia de un gato. Ese descubrimiento le abrió el apetito arqueológico, pero también le dejó claro que debía contratar a alguien experto que supiese dónde buscar. Y así fue como en 1907 el director del Servicio de Antigüedades, Gaston Maspero, le puso en contacto con un buen amigo suyo y el segundo protagonista del vídeo de hoy. Estoy hablando de Howard Carter. Carter era el pequeño de 11 hermanos en una familia británica, sin acceso a unos buenos estudios, pero con un don para la pintura que fue heredado de su padre. Lo enviaron a Egipto en 1891 con 17 años para trabajar como dibujante a las órdenes de Percy Newberry, y lo hizo en Beni Hasan. Y al año siguiente se puso a las órdenes de Flinders Petrie, el padre de la arqueología moderna, un tío brutal, para así trabajar en Tel el Amarna, la capital de Ajenatón y lugar de nacimiento de Tutankamón. Aunque ojo, que nadie había oído hablar de él hasta entonces. Y entre 1894 y 1899 estuvo en el templo de Hatshepsut, en Deir el-Bahari, junto al suizo Edward Nabil. Todo ello hizo que en 1899, solo 8 años después de empezar como aprendiz, y debido a su meticulosa observación por el detalle, Maspero le ascendió a inspector jefe del Alto Egipto. Entonces trabajó en el Valle de los Reyes junto a Theodore Davis, hasta que en 1904 fue trasladado al norte contra su voluntad. 1905 no fue un buen año para él. Trabajando en la necrópolis de Saqqara, tuvo un altercado con unos turistas franceses
que casi acabó en un conflicto diplomático entre Francia e Inglaterra. Y Carter prefirió dimitir antes que pedir disculpas, lo que le llevó a malvivir hasta que en 1907 Maspero le presentó a Lord Carnarvon. Sí, los dos protagonistas de esta historia ya están juntitos. Desde entonces, ambos realizarían excavaciones en el Delta y Tebas, pero sin demasiado éxito. Carter tenía la obsesión de excavar en el Valle de los Reyes, pero la concesión la tenía Davis en exclusiva desde 1902. A Davis el método científico le importaba más bien poco, pero la metodología de excavar a tope sí que daba sus frutos. Primero con Carter descubrió la tumba de Tutmosis IV, y cuando este fue trasladado al norte, contrató a Quibel, que encontró la tumba intacta de Yuya y Chuya, que eran los suegros de Amenhotep III. Luego a Ayrton, que encontró, además de numerosos pozos, las tumbas reales de Siptah y Horemheb, así como la KV-55 del periodo de Amarna, que aún hoy da mucho que hablar. Y finalmente a Jones y a Barton, que no encontraron casi nada. Pero entre todo lo que encontró, la KV-54 causó una polvoreda de narices, ya que, descubierta por Ayrton en 1907, era una insignificante cámara con la salvedad de que contenía un buen número de objetos, como tiras de lino, bolsitas de natrón, coronas de flores, vasijas y demás utensilios, muchos de ellos con el nombre de un faraón del que poco o nada se sabía por aquel entonces: Neb-Geperura Tutankamón. 2 años antes, en 1905, Georges Legrand había descubierto en Karnak la llamada Estela de la Restauración, que relataba cómo el susodicho faraón había restaurado los templos, la religión y el status quo anteriores al problemilla de Amarna. Así que cuando Ayrton encontró la KV-54, el tema de su tumba quedó zanjado, publicando en 1912 las tumbas de Horemheb y Tutankamón. Pero Carter, con su don de gentes particular, argumentó que una simple cámara no podía ser una tumba real y que la tumba de Tutankamón aún debía estar bajo las arenas de ese valle, del Valle de los Reyes. Pero Davis seguía con la concesión bajo el brazo, hasta que en 1914, cuando, como tantos otros antes que él, aseguró que el valle ahora sí estaba totalmente agotado, abandonó el sitio. Y así, abandonando el lugar, les brindó la oportunidad de oro a Carter y Carnarvon. Davis moriría al año siguiente en los Estados Unidos, pero entonces, el 29 de junio de ese mismo año, el año 1914, como todos sabéis, el archiduque de Habsburgo fue asesinado en Sarajevo y el mundo se volvió muy loco, ¿o no? Así que la primera campaña tuvo que esperar hasta el año 1917. Carter sabía que los antiguos egipcios solían enterrarse cerca de sus seres queridos. Por ejemplo, las tumbas de Ramsés I y Seti I, padre e hijo respectivamente, estaban una al lado de la otra. Lo mismo con Ramsés II, su hijo y sucesor, Merenptah, y el resto de sus hijos estaban allí juntitos. Y así también con muchos otros grupos de familiares del antiguo Egipto. Así que como Tutankamón era un posible hijo de Anjenatón, de quien se creía era la momia que encontró Ayrton en la KV-55, decidió buscar en los aledaños de la tumba, justo en el centro del valle. Por ello, trazó la zona entre las tumbas de Ramsés II, la de Merenptah y la de Ramsés VI, la que antaño fue llamada la tumba de Menón, empezando a excavar frente a esta última. Pero llegó a unas cabañas de constructores de Ramsés VI y, sin saber muy bien por qué, movió el tinglado hacia otro cuadrante. Pues bien, después de 5 años infructuosos en los que no había encontrado nada de nada, Carnarvon llegó al límite de su paciencia y quiso cerrar el grifo, pues la posguerra no le permitía sufragar el elevado coste de las excavaciones. Pero Carter le pidió que aguantara un añito más, solo un año más de la concesión, e incluso se ofreció a pagarlo todo él de su bolsillo, ante lo cual Carnarvon cedió a sufragar ese año una última campaña. Así, en 1922, Carter volvió al inicio de sus planes. Sí, justo donde las cabañas de Ramsés VI, pero esta vez quiso llegar hasta la Roca Madre, para asegurarse
que no había realmente nada allí. Y así fueron quitando arena hasta que el 4 de noviembre de 1922, el aguador del equipo, un niño de 10 años llamado Hussein Abdel Rasul, quiso allanar un trozo de terreno para reposar allí la jarra y encontró lo que parecía ser piedra labrada. Por cierto, la increíble historia de la familia de Hussein la tenéis en este vídeo de aquí, lo tenéis que ver. Pues bien, rápidamente avisaron a Carter para que inspeccionara el hallazgo y descubrió que era un peldaño, el primero de 16, que se adentraba más y más hacia el subsuelo hasta una primera puerta, una puerta sellada desde época faraónica. Y mandó un telegrama a Carnarvon para que viniese a Sap desde Inglaterra. Resultaba que los constructores de la tumba de Ramsés VI fueron depositando la runa fuera de la tumba, cubriendo la entrada a la de Tutankamón, que estaba justo debajo. Y luego los trabajadores levantaron sus cabañas encima, lo que hizo que Carter pensase que había llegado al nivel del suelo al encontrarlas. Después de desencombrar el pasillo, donde hallaron pruebas de al menos 2 saqueos y resellados de la tumba, encontraron al fondo otra puerta sellada. Una vez allí, tuvieron que esperar a que llegase el nuevo director del servicio de antigüedades, un señor llamado Pierre Lacau, y que tenía que venir para confirmar que nadie había saqueado nada. Pero como la espera se hacía eterna, Carter, Carnarvon, Lady Evelyn y Callender fueron a echar un vistacillo allí. Cómo no, es que con esa emoción normal, ¿no? Y sí, podría relatar yo mismo lo que sucedió entonces, pero qué mejor que dejar que sea el propio Howard Carter quien lo haga a través de su diario. El momento decisivo había llegado. Con manos temblorosas, abrí una brecha minúscula en la esquina superior izquierda. Oscuridad y vacío en todo lo que podía alcanzar. Luego, ensanchando un poco el agujero, coloqué la vela dentro y miré. Al principio no pude ver nada, ya que el aire caliente que salía de la cámara hacía titilar la llama de la vela. Pero luego, cuando mis ojos se acostumbraron a la luz, los detalles del interior de la habitación emergieron lentamente de las tinieblas. Animales extraños, estatuas y oro, por todas partes el brillo del oro. Por un momento, que debió parecer eterno a los que estaban esperando, quedé aturdido por la sorpresa. Cuando Lord Carnarvon preguntó ansiosamente, ¿puede ver algo?, todo lo que pude hacer fue decir, sí, cosas maravillosas. Tela, ¿eh? ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué? Os ha molado, ¿eh? Estoy seguro que os ha gustado este vídeo, ¿eh? Pónmelo en los comentarios. Te leo. Y ahora, aparte de darle me gusta al vídeo y campanita, tienes que mirar este vídeo de aquí, que es la creme de la creme. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues no sé qué haces con tu vida. Dale ya a este botón de aquí. Y estos 2 botones son mis otros 2 canales que quiero que veas y nos vemos allí. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.